Hola, queridos compañeros, profesor y personas que miren este video. Mi compañero Andrés Gómez y quien les habla, Daniel Narváez, hablaremos un poco sobre el polvo de mármol como aditivo para el cemento. En nuestra presentación haremos una breve explicación sobre qué es el mármol, cómo se produce el polvo de mármol, su caracterización química, sus aplicaciones en el mundo de la construcción, y también hablaremos un poco de algunos estudios realizados y sus resultados en cuanto al comportamiento de su resistencia, durabilidad y otros aspectos a utilizar. Por último, unas breves conclusiones con respecto a nuestra investigación. Bueno, iniciamos con el mármol, diciendo que es una roca caliza compacta y metamórfica que al ser sometidas a altas temperaturas y presiones alcanza un mayor nivel de endurecimiento. Está compuesto principalmente por calcita, CaCO3, aproximadamente en el 90% de su volumen. El 10% restante está compuesto por arcilla, cuarzo, mica, pirita y óxido de hierro, entre otros elementos, que dependiendo de su porcentaje le dan la tonalidad al mármol y también dependen de esto sus propiedades mecánicas que pueda tener pues el mármol. Está presente en condición cristalina o angular, siendo utilizado en esculturas para fines ornamentales y decorativos, tanto en obra civil como en proyectos visuales. Para este caso nosotros nos vamos a centrar en el polvo de mármol que se produce tras la manipulación de este mismo en los procesos de corte, moldeado y pulido, donde los residuos que se pueden llegar a generar por su manipulación están aproximadamente entre el 25 y el 30% de la totalidad de la muestra tratada. Esta manipulación se puede realizar de manera industrial al realizar grandes cortes, o también se puede realizar de manera un poco más rústica con ayuda de una pulidora que sirve pues para darle los acabados finales y unas dimensiones mucho más bajas. Dependiendo del proceso que se utilice para realizar el pulido y el corte, se pueden obtener diferentes tamaños de residuos que varían entre los superiores a los 150 micras, que pueden ser utilizados para como suplemento o reemplazo del agregado, y menores a 150 micras que se utilizan como reemplazo de el agregado fino. Bueno, el polvo de mármol se obtiene como un residuo industrial proveniente del corte y tratamiento de la superficie de una pieza de mármol. Los residuos que no se utilizan como reemplazo parcial de agregado grueso se trituran hasta generar un polvo que presenta tamaños inferiores a las 150 micras. Este polvo se le aplica agua y se mezcla de manera mecánica, buscando disolver los grumos que se pueda presentar hasta que ésta se convierta en una lechada fluida y homogénea que se puede llegar a utilizar como aditivo en las mezclas de concreto. ¿Por qué usar el polvo de mármol en la producción del cemento? La producción del mármol genera un 35 a un 45% de desechos, especialmente después de secarse, lo que causa varios problemas ambientales como la contaminación por el polvo o la infertilización de tierras agrícolas. Dada la magnitud de este problema a nivel mundial, se han llevado a cabo varias investigaciones científicas para encontrar aplicaciones sostenibles para estos desechos en la industria de la construcción. La mayoría de estos estudios se centran en el uso del polvo del mármol como sustituto del cemento, la arena o el agregado fino en el concreto, en los morteros y en los ladrillos. Todo esto se hace con el fin de mitigar los problemas ambientales y para aprovechar estos residuos de una manera útil, tanto en la construcción no estructural como en otros ámbitos. El polvo de mármol como insumo en la construcción. Actualmente hay varias aplicaciones del polvo de mármol en el concreto. Algunas de las más estudiadas son las siguientes. El polvo de mármol como sustituto parcial del cemento. Bueno, el polvo de mármol es rico en carbonato de calcio.
Este se puede agregar a los morteros y los concretos basados en cemento Portland para mejorar su durabilidad al actuar como un rellenador de poros. Algunos estudios han demostrado que la sustitución parcial del carbonato de calcio no afecta significativamente las propiedades mecánicas de estos materiales. Por ejemplo, la adición de entre el 3% y el 5% del polvo de mármol a pastas de cemento Portland no ha demostrado cambios en su comportamiento mecánico. Además, algunas investigaciones han observado que la resistencia de las pastas del cemento endurecido aumenta con el tiempo de curado, desde el primer día hasta el día 28. Todo esto pasa cuando se sustituye parcialmente parte del cemento por el polvo de mármol. Esta figura nos muestra la resistencia a la compresión de las pastas de cemento Portland endurecidas que incorporan 3, 4 y 5% respectivamente de residuos de polvo de mármol versus el tiempo de curado. Bueno, estudiando esta gráfica, el espécimen con un 5% de polvo de mármol después de 28 días de curado alcanza una resistencia a la compresión comparable a la muestra de control compuesta únicamente por cemento Portland. A diferencia de las muestras con un 3 y 4% de sustitución de cemento por polvo de mármol, las cuales muestran una resistencia ligeramente menor en comparación con la muestra del 5% y con la muestra del control. Estos hallazgos respaldan la viabilidad de utilizar el polvo de mármol en la industria del cemento debido a sus beneficios económicos y ecológicos. Los resultados de diversos estudios sugieren que la resistencia a la compresión de las mezclas con el polvo de mármol no se ve afectada significativamente cuando se sustituye hasta un 5% de cemento Portland por este material. El polvo de mármol y su aplicación en los morteros. Los morteros basados en cemento Portland son ampliamente utilizados en la industria de la construcción, pero la producción del cemento genera considerables contaminaciones de dióxido de carbono. Como resultado, los investigadores han llevado a cabo estudios para reducir el uso del cemento mediante la sustitución parcial con el polvo del mármol. En un estudio se sustituyó el 10% de cemento en una muestra de referencia y en otra opción se reemplazó el 10% del agregado fino, que sería la arena, en el mortero. Se realizaron ensayos de compresión a diferentes intervalos de curado, como 3, 7, 28 y 56 días, utilizando cubos de 40 milímetros por lado, fabricados a partir de barras de mortero. Los resultados se presentan en esta gráfica. Esta gráfica nos muestra la resistencia a la compresión frente al tiempo de curado para morteros con sustitución parcial de polvo de mármol por el cemento y la arena. Bueno, se observa que la mezcla con reemplazo de 10% de cemento por el polvo de mármol muestra una reducción en la resistencia a la compresión. Sin embargo, el polvo de mármol utilizado como reemplazo del 10% de la arena obtuvo una mayor resistencia que la mezcla con reemplazo de polvo de mármol por el cemento. Bueno, ahora vamos a hablar del polvo de mármol como sustituto parcial del agregado fino en el concreto. Para definir el comportamiento del concreto, se realizó un cambio parcial del agregado fino por polvo de mármol y se contemplaron dos ensayos realizados, uno en el 2010 y uno en el 2011, donde se reemplaza parcial y totalmente en agregado fino por polvo de mármol. En el primer ensayo se propone realizar cambios entre rangos del 10 al 80% de la totalidad del agregado fino presente en la mezcla, sin alterar la relación agua-cemento y el porcentaje de agregado que maneja cada prueba. En la siguiente tabla se identifica como la prueba de control no presenta porcentaje de polvo de mármol y las otras 8 pruebas
realizan el cambio antes mencionado entre el 10 y el 80% del material fino. También se puede identificar cómo la relación agua-cemento y el contenido de grava se mantiene igual en la totalidad de las pruebas. Una vez terminado el ensayo y se realizan las pruebas de compresión, se realizaron a los 7 y a los 28 días de curado, donde se permite identificar, como se ve en la siguiente tabla, que a medida que la dosificación de polvo de mármol aumenta en cada una de las pruebas, la resistencia disminuye. En este caso se puede identificar que la resistencia a mayor presencia de polvo de mármol reduce en un 60%. Bueno, para el segundo ensayo se reemplaza el agregado fino en proporciones del 25, 50, 75 y 100% por polvo de mármol. Al realizar los ensayos de compresión a los 2, 14, 28 y 90 días, se identificó que para las proporciones entre el 25 y el 75% se presenta una mayor resistencia que la muestra que presenta la totalidad del agregado fino. Para la muestra que comprende el 100% de polvo de mármol, presenta una menor resistencia a la compresión a los 14 y a los 28 días de curado en comparación con la prueba sin agregado de polvo de mármol. Aunque al final del ejercicio, a los 90 días del curado, la resistencia entre las pruebas que tenían polvo de mármol llegaba a tener una resistencia similar a las que tenían la totalidad del agregado fino. Bueno, ahora vamos a hablar del polvo de mármol, concreto, mortero y superplastificantes. Entonces, los aditivos reductores de agua, como los plastificantes y los reductores de agua de alto rango, desempeñan un papel clave en la mejora de la durabilidad de los materiales y permiten reducir la cantidad de agua en las mezclas de concreto. Los plastificantes reducen la relación agua-cemento en al menos un 5%, mientras que los superplastificantes pueden reducirla en un rango que va del 12 al 40%. Según un estudio realizado en 2010, se llevaron a cabo dos opciones de sustitución parcial en la muestra de referencia. En una opción se reemplazó el 10% de cemento por polvo de mármol y en la otra se sustituyó el 10% de la arena. Se incorporó de esta manera un aditivo superplastificante a base de acrílico en una proporción de 5% del peso del cemento. Se fabricaron cubos a partir de barras de 40 por 40 por 160 milímetros de cada mezcla y se realizaron pruebas de compresión a diferentes periodos de curado, incluyendo 3, 7, 28 y 56 días. Las dos muestras reportaron mayor resistencia a la compresión en edades tempranas y a los 28 días de edad la muestra en referencia obtuvo una mayor resistencia. Sin embargo, el uso del plastificante proporcionó incremento en la resistencia a la compresión comparado con el estudio realizado sin aditivo. Bajo este ensayo se pudo identificar que cuando se usa algún superplastificante en el concreto, se logra un incremento en la resistencia a la compresión. También se puede decir que se puede sustituir el polvo de mármol por cemento en una cantidad mayor al 10%, y esto para compensar la resistencia se aplica un superplastificante. Conclusiones. En resumen, la revisión y la investigación demuestra que el polvo de mármol tiene un gran potencial de aplicación en la construcción. Puede utilizarse para sustituir parcialmente el cemento, el agregado fino o en la fabricación de ladrillos no estructurales. La sustitución parcial del cemento con polvo de mármol en proporciones no superiores al 10 o al 15% mantiene o incluso incrementa la resistencia a la compresión en morteros, concretos y ladrillos. La adición de superplastificantes puede mejorar la resistencia de compresión en mezclas de concreto convencional, y la sustitución parcial del cemento por el polvo de mármol no afecta negativamente la resistencia a la compresión. Esto tiene el potencial de reducir los costos en la construcción debido a la diferencia en el valor comercial entre el cemento y el polvo de mármol. El uso de polvo de mármol en la fabricación de ladrillos disminuye los costos y puede reducir el consumo de energía y la huella de carbono,
lo que impacta positivamente en el medio ambiente. Para lograr ladrillos estructurales se necesita investigar más para encontrar la dosificación y los agregados adecuados. En general, se concluye que el polvo de mármol tiene aplicaciones prometedoras en la construcción y se necesita continuar investigando para aprovechar todo su potencial al máximo, tanto en morteros como en concretos y en la fabricación de ladrillos. Muchas gracias.